Hola, hola a todos mis amados, muy buenos días. Estoy muy contento de poder acompañarles en esta transmisión de la madrugada, en este programa que hemos titulado Madrugaré a buscarte. Es muy importante que sigamos apartando tiempo cada mañana para buscar al Señor, para dirigirle nuestros primeros pensamientos, nuestras primeras palabras. ¿Qué es lo que nos dice al respecto la Escritura? Que si tú de mañana buscares a Dios, rogares al Todopoderoso, dice Job capítulo 8 versículo 7, dice que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Si nosotros hacemos de Dios nuestra prioridad, ciertamente vamos a ver bendiciones, vamos a ver crecimiento y avance en nuestra vida cristiana. Durante esta semana, precisamente ese ha sido el tema que hemos estado abordando, el crecimiento en la fe, cómo Dios nos invita a crecer, a madurar y cómo Él nos lleva por el camino. El ejemplo que hemos estado usando es precisamente el de Elías y Eliseo, momentos antes de que Elías fuera llevado por el Señor en un carro de fuego a su presencia. Eliseo le siguió con perseverancia, con insistencia, diciéndole no te dejaré, y al final un gran milagro sucedió. La vida del cristiano es muy parecida a lo anterior. Hay que ir paso a paso, superando desafíos, sobreponiéndonos a los problemas, obedeciendo a Dios, y de esta manera vemos el crecimiento y la madurez. Así que si estamos preparados para la meditación de este día, los invito para que me acompañen y juntos reflexionemos en la palabra de Dios. Por favor, hagan esta oración conmigo. Amoroso Dios y nuestro Padre Celestial, gracias te damos por la bendición de poder buscarte y poder acudir a ti en esta mañana. Gracias porque en tu palabra está la sabiduría que necesitamos para la vida. Allí está también la fortaleza y el consuelo para nuestros corazones. Padre, que el día de hoy podamos recibir estas bendiciones provenientes de tu palabra. Danos un corazón abierto, no permitas que se cierre nuestra mente, nuestro corazón por la dureza, por el pecado, por el orgullo, sino, Señor, derrite nuestros corazones frente a tu verdad. Permite que aprendamos, Señor, tu camino y podamos andar también en él. Gracias, Padre, porque el día de hoy estás con nosotros, sigues enseñándonos, sigues fortaleciéndonos, así como lo has prometido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados, pues siendo hoy ya viernes 5 de marzo, estamos llegando al final de las meditaciones de esta semana. Hemos estado hablando sobre el crecimiento en la fe. El título que le dimos más específicamente a esta semana fue Caminando en la Fe. El día de hoy vamos a concluir y los quiero invitar para que vengan conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 6. Quiero compartirles este pasaje con el título Jordán, el punto de cambio. Segundo de Reyes, capítulo 2, verso 6, el título que le vamos a dar es Jordán, el punto de cambio. Quizá uno de los aspectos más asombrosos del cristianismo es que no se trata de una mera religión humana incapaz de cambiar al hombre, sino que el cristianismo es por definición una religión de cambio y de transformación. En otras palabras, a diferencia de una religión humana, de una religión terrenal o filosófica, el Evangelio de Cristo contiene el poder de transformación. En su máxima sobre el valor y el denuedo para predicar la palabra, el apóstol Pablo declaró en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Pablo estaba tan persuadido del poder transformador del Evangelio, tanto en su experiencia personal como en lo que él había visto en aquellos que se convertían, que no tenía ninguna clase de temor de anunciar el Evangelio a todo el mundo. En este pasaje el apóstol nos deja ver que, lejos de ser algo vergonzoso o penoso, el Evangelio es una noticia tan grande, tan asombrosa, que debe ser compartida con valentía. Es como si él dijera: en esta vida hay cosas vergonzosas, cosas humillantes, cosas terribles como llevar vidas de pecado, de iniquidad, de mentira, de adulterio, de inmundicia, pero el Evangelio de Cristo, el mensaje de aquel que murió y resucitó, no es una de estas cosas vergonzosas. Y prosiguió a decirnos que la cualidad característica del Evangelio es el poder para salvar a los que creen. Particularmente este poder de salvación radica en el hecho de que aquellos que creen y reciben el mensaje son salvos primeramente de sus pecados y también de la ira de Dios. Es decir, incrustado en el Evangelio se encuentra el poder para salvar. Pero no solo eso, el mensaje del Cristo crucificado y resucitado, cuando de verdad tiene lugar en nuestra vida, este nos transforma y nos cambia por completo. Cristo nos reviste del poder para vencer progresiva y continuamente sobre el pecado, sobre la tentación y la maldad. Por esta razón, el cristianismo es más que una religión humana y terrenal, es una religión de cambio y de transformación. Se dice que cierto día, en una de las iglesias de la misión al interior de China, fundadas por el hermano Hudson Taylor, un chino de aproximadamente 40 años, entró a la iglesia y se sentó en una de las bancas. Escuchó con atención las alabanzas, las oraciones y la predicación. Al finalizar el servicio de adoración, el hombre se acercó al pastor de aquella congregación y le dijo: «Pastor, deseo ser bautizado para ser incorporado en la iglesia». A lo que el pastor, obviamente intrigado, le preguntó: «Disculpe, ¿en dónde ha oído usted el evangelio?». Obviamente la intención del pastor era cerciorarse de la realidad de fe de aquel creyente. Aquel hombre chino contestó: «No lo he oído, sino que lo he visto». El pastor, muy interesado en esta afirmación, le preguntó: «¿Y en dónde lo ha visto y cómo fue?». Aquel hombre le explicó que había ocurrido en la ciudad de Ningpo, en donde su vecino, que por mucho tiempo había sido fumador de opio, maldiciente, iracundo, el terror de los vecinos, había cambiado radicalmente. El hombre chino dijo lo siguiente: «Mi vecino se hizo cristiano y fue transformado totalmente. Yo, que le conocí por muchos años, pude cerciorarme de que algo extraordinario había pasado con él, algo que jamás había visto en mi experiencia como ciudadano de Ningpo». El hombre prosiguió: «Me dije a mí mismo, algo debe haber maravilloso y sobrenatural en esta religión extranjera. Por eso empecé a asistir a los servicios de adoración y he entregado mi vida a Cristo. No soy perfecto, pero quiero integrarme a una religión que es capaz de obrar tales maravillas en la vida de los hombres». Mis amados, el cristiano, ya que ha nacido de nuevo y ha experimentado el milagro de la salvación de Dios, es por definición un ser diferente, un ser transformado. Al recibir y creer el mensaje del Evangelio, es de esperarse que su vida también sea transformada. Durante esta semana hemos hablado sobre la caminata de fe que realizaron Elías y Eliseo antes de que el profeta fuera arrebatado por Dios en un torbellino. El relato bíblico del segundo libro de Reyes, capítulo 2, nos muestra que en su determinación de recibir una doble porción del espíritu de Elías, Eliseo lo siguió insistentemente. Aquel recorrido que encontramos en este pasaje en realidad es una representación de nuestro camino de fe y de los lugares a los que Dios nos lleva para que podamos crecer y madurar. Primero tenemos que ir a Gilgal, donde se encuentra el monumento de 12 piedras que testifica del poder y de la gracia de Dios. Después
Hay que avanzar hacia Betel, que es el lugar del encuentro con el Dios bueno, quien nos da promesas y nos brinda su ayuda. Enseguida, mientras avanzamos en la fe, debemos dirigirnos a Jericó, en donde aprendemos sobre la obediencia y la paciencia, las cuales son necesarias para vencer sobre el adversario. Sin embargo, el recorrido no termina allí. Aquellos que quieran crecer en la fe deben seguir avanzando. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versos 1 al 6, leemos lo siguiente. Aconteció que cuando Jehová quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé. Callad. Versículo 4, y Elías volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Versículo 6, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. La cuarta etapa de nuestro camino de fe, luego de pasar por Gilgal, por Betel y por Jericó, es el Jordán, el río que separa el desierto de la tierra prometida. Este lugar visitado por Elías y Eliseo representa el cambio y la transformación. En otras palabras, el Jordán es el lugar en donde somos transformados en nuevas personas a partir de nuestra fe. Toda persona que quiera crecer en la fe debe tener la experiencia del cambio en su vida personal. La fe cristiana y el Evangelio de Cristo no son meras teorías o especulaciones sobre una mejor forma de vida. En realidad, el Evangelio tiene el poder de transformación. La fe, para que sea verdadera, debe venir acompañada de una nueva manera de vivir. Es decir, debemos pensar, hablar, creer, soñar como personas diferentes nacidas de nuevo. Aquella persona que ha nacido de nuevo, que ha recibido el Evangelio de Cristo, tiene que experimentar un cambio en su manera de pensar. Debe pasar del negativismo y el fatalismo y debe convertirse en una persona optimista que mira hacia adelante con esperanza. Además, sus palabras tienen que cambiar. En lugar de maldecir, de criticar, debe bendecir y hablar palabras de bien y de bendición para otros. Debe ser como lo describe Proverbios, su boca debe ser un panal de miel. No solo esto, debe tener una fe real que se traduce en acciones y pasos firmes. Todo esto debe venir acompañado de sueños, de esperanza sobre un mejor futuro. En pocas palabras, aquellos que han nacido de nuevo deben pensar, hablar, creer y soñar como personas salvas. El Jordán al cual se dirigieron Elías y Eliseo es un río que marca un límite entre el desierto y la tierra de Canaán. Este lugar sería donde años más tarde Juan el Bautista anunciaría por primera vez el reino de los cielos y animaría a la gente a arrepentirse y a bautizarse, dejando atrás el estilo de vida pecaminoso. En Mateo capítulo 3, versículos 1 al 2 podemos leer lo siguiente. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí el arrepentimiento es más que un mero sentimiento de cargo de conciencia. El arrepentimiento bíblico es un cambio de mentalidad que repercute en un cambio de acciones. En pocas palabras, los que se arrepienten no son solamente los que lloran, los que derraman algunas lágrimas, sino son los que cambian. Cuando llegamos a este lugar en nuestra vida de fe, mis amados,
tenemos que cambiar. Ese cambio del que tanto estamos hablando consiste en volvernos a Dios y ser transformados en nuestro carácter. Nosotros debemos volvernos de corazón al Señor y experimentar ese cambio que el Señor hace en nuestro interior. Cambio de carácter, cambio de actitudes, cambio de reacciones, un cambio de confianza también. Mientras Juan el Bautista predicaba, mucha gente se reunió alrededor de él. Como era de esperarse, las personas comenzaron a preguntarse en qué debían arrepentirse, qué era aquello que Dios pedía de ellas. Así como las personas de aquella época, nosotros también debemos hacernos una pregunta muy importante: ¿qué debe cambiar en mí? En Lucas capítulo 3, versos 10 al 11, podemos leer algo asombroso. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Mire, en la invitación al cambio que nos hace Juan el Bautista, el primer lugar consiste en hacer un cambio en nuestras relaciones. Es decir, el cambio del que estamos hablando es un cambio en la manera en la que nos relacionamos con los demás. Tenemos que dejar el orgullo, el egoísmo, la indiferencia, la malicia, la ventaja sobre otros, y debemos ser generosos y amables con nuestros semejantes. Hay que dejar atrás la vida resentida y hay que dejar de abrazar la autocompasión. Por el contrario, hay que ser perdonadores y hay que volvernos personas generosas que dan con alegría. Los versos 12 y 13 dicen de esta forma: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. En este pasaje, en donde encontramos a Juan el Bautista predicando a orillas del río Jordán, podemos ver que él nos invita al cambio de vida. Él nos dijo que debíamos dejar de pensar en nuestro prójimo como alguien de quien podemos aprovecharnos y alguien de quien podemos sacar ventaja. Debemos quitarnos de encima una vida interesada, una vida codiciosa. Hay que sacarnos el corazón que solo busca el beneficio personal. En el versículo 14 podemos leer: también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Finalmente, a la luz de las palabras de Juan el Bautista a orillas del Jordán, él nos enseña que debemos estar gozosos y contentos, sin avaricia y sin codicia en el corazón. Estos males son como hongos venenosos que crecen en el corazón de quienes no se arrepienten. Debemos vivir agradeciendo a Dios por todo lo que Él nos haya dado, nos parezca poco o nos parezca mucho. Debemos decir: Señor, gracias por todas tus bendiciones, por todo lo que me has concedido. Gracias por este trabajo, gracias por esta casa, gracias por esta familia. En pocas palabras, gracias, Señor, por la vida que me has dado. Con esta actitud de agradecimiento debemos apartarnos del reproche, de la queja, de un corazón caprichoso. Mis amados, todos tenemos que pasar por el Jordán, el cual es el lugar de transformación y de cambio. Sin desanimarnos, tenemos que seguir la guía del Espíritu Santo y depender de Él diariamente. De este modo, nuestra vida va a seguir reflejando cambios progresivamente, que en un principio pueden parecer pequeños, pero si dejamos que el Señor trabaje más tarde, se va a ver una gran transformación en nuestra vida. Recuerden que en el camino de fe, mientras crecemos y maduramos, debemos visitar continuamente el Jordán, al igual que Elías y Eliseo, en donde vamos a escuchar palabras de cambio y cómo somos invitados a dejar atrás la vieja manera de vivir. Los invito para que hagan esta oración conmigo. Amoroso Dios, gracias porque en nuestra vida de fe tú nos invitas a caminar y a dar pasos contigo. Gracias, Señor, porque hoy nos llevas al Jordán
en donde resuenan las palabras de Juan el Bautista. Es una invitación al cambio, es una invitación a dejar la vida pecaminosa, a dejar el orgullo, la arrogancia, la ventaja, el aprovecharnos de otros. Tú nos invitas, Señor, a vivir una vida de gratitud y de alabanza a ti por todo lo que nos has concedido. Padre, que nuestro corazón sea cambiado en medio del Jordán y que podamos salir de allí como personas transformadas. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis amados, qué bendición haber podido compartir con ustedes la palabra de Dios. Soy muy contento de que hayamos llegado al final de estas meditaciones de la semana. Hemos venido hablando sobre el camino de fe, ese andar en la fe que todos debemos seguir y en el cual debemos estar avanzando. La vida de fe nunca es estática, nunca es pasiva, sino dinámica y activa. Así que hoy hemos hablado sobre el río Jordán, un lugar visitado por Elías y Eliseo, antes de que Elías fuera arrebatado por el Señor, y hemos comprendido que el Jordán a lo largo de la historia bíblica ha sido un lugar de cambio, un lugar donde los hombres han sido llamados a la transformación. Ese es el significado de este lugar y es el mensaje que el Señor deja en nuestro corazón el día de hoy. Que como sus hijos, nosotros debemos pasar por este lugar, debemos ser como los hombres, aquellos publicanos, aquellos soldados que se preguntaron, ¿qué haremos? Al venir a la palabra de Dios debemos hacernos también esta pregunta, Señor, ¿qué haremos? Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué cosas deben cambiar en mí, en mi carácter, en mi manera de tratar a otros? Hay que ir a la palabra y hay que meditar en ello. Cuando así lo hacemos, vamos a ver la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida. Quiero agradecer a los que nos acompañaron durante esta semana. ¿Por qué no nos escriben del lugar de donde nos están saludando, del lugar donde nos están escuchando? Me daría mucho gusto saber de qué partes del mundo nos visitan en esta transmisión y poder enviarles un saludo quizá la siguiente semana, saludarles, porque cada una de ustedes, cada una de las personas que nos visitan son importantes para nosotros. Cada uno allá en su trabajo, en su casa, cada mujer que quizá está en el hogar o que está en la oficina, son importantes para nosotros. Estamos orando por ustedes. Déjennos saber de dónde nos están saludando, de dónde nos están escuchando para poder enviarles un saludo en el futuro. Mi nombre es Marlon Corona y fue un gusto enorme haberles acompañado. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima.